Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetitas en forma de tortuga. La maceta está compuesta de 6 piezas, 4 patas que están realizadas de la misma manera, la cabeza y luego el caparazón junto con la parte de abajo. El tamaño de la tortuga son 20 centímetros de largo y el hueco para la planta tiene 7 centímetros del diámetro. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 5 milímetros, ganchillo de 4 milímetros. Para que la maceta quede tiesa, para que guarde la forma, he utilizado ganchillo un número más pequeño que el hilo. Y también necesitamos un poco de alambre moldeable. El alambre está colocado dentro de las patas para poder dar forma a la pata. Aquí voy a colocar el cactus que hemos hecho en el video anterior, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Vamos a empezar por las patas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta para empezar vuelta número 2 y el motivo que vamos a repetir en la vuelta número 2 es un punto bajo y un aumento. En la vuelta número 2 vamos a aumentar 3 puntos. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta, hacemos un punto y en el siguiente punto un aumento, que son 2 puntos bajos. Y repetimos un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y otra vez cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 11 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que hacer 9 puntos bajos. Las vueltas empezamos con un punto de cadeneta y cerramos con un punto deslizado. Empezamos siempre en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. En cada vuelta tenemos que tejer 9 puntos bajos. Así queda la patita terminada. Cerramos la última vuelta con un punto deslizado, cortamos el hilo bastante largo, dejamos como 20 o 30 centímetros del hilo
Lo vamos a utilizar para coser la pata a la tortuga y sacamos el punto. Hacemos 4 patas iguales. Ahora vamos a hacer la cabeza. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y empezamos de 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, vuelta número 2, hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Empezamos siempre en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Dejemos 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Aumentamos 6 puntos en esta vuelta. Después de hacer el último aumento nos queda un punto. Este punto es punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje. Así que hacemos el último aumento y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. El motivo repetimos 6 veces. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Un punto. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y repetimos un punto y un aumento. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Ya deberíamos tener 18 puntos después de terminar esta vuelta. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento y repetimos una vez más, un punto y un aumento. El motivo termina con un aumento y aquí también tenemos un punto, pero este punto no se teje. Y cerramos la vuelta. Tenemos 3 vueltas. Ahora vamos a hacer 3 vueltas sin aumentar. Tejemos en cada vuelta 18 puntos bajos. Son vueltas número 4, 5 y 6. Subimos siempre un punto de cadeneta y tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así tejemos 3 vueltas. Vuelta número 7. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 4 puntos bajos y un menguado. Repetimos el motivo 3 veces. Subimos un punto de cadeneta y primero tejemos 4 puntos bajos.
Para hacer el menguado, cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente, sacamos la hebra hacia delante y hacemos un punto bajo. Repetimos 4 puntos bajos y un menguado, la mitad del punto siguiente, sacamos el hilo hacia adelante y cerramos el punto. Repetimos una vez más, el motivo repetimos 3 veces. 2 puntos bajos, 3 y 4 puntos bajos. Y ahora un menguado o una disminución. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora, vuelta número 8. El motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 3 puntos bajos y un menguado. Subimos un punto de cadeneta y tejemos primero 3 puntos bajos, un menguado, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 3 puntos bajos, y un menguado. Repetimos una vez más y cerramos la vuelta. Vuelta número 9, subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 3 veces son 2 puntos bajos y un menguado. Tejemos un punto bajo, otro punto bajo y ahora hacemos un menguado. Y repetimos el motivo otras 2 veces. Después de hacer esta vuelta deberíamos tener 9 puntos bajos. Y ahora tejemos 7 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 9 puntos. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Cerramos las vueltas con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. Esta es la cabeza y aquí igual, cortamos el hilo bastante largo, sacamos el punto y rellenamos un poquito la parte de la cabeza. Ya tenemos la cabeza y las 4 patas hechas. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Empezamos por la parte de abajo, así que continuamos con el mismo color de hilo. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta. Vamos a empezar con 8 puntos bajos dentro del anillo mágico.
También vamos a trabajar en vueltas cerradas, así que primero cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y empezamos las vueltas con un punto de cadeneta. Vuelta número 2, hacemos 8 aumentos, un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Aumentamos 8 puntos. Vuelta número 3. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Subimos primero un punto de cadeneta como siempre, empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo 8 veces. Vuelta número 4. El motivo que repetimos 8 veces son 2 puntos bajos y un aumento. Los aumentos van a coincidir en todas las vueltas. 2 puntos bajos y ahora un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Vuelta número 5, tejemos 3 puntos bajos y un aumento. El aumento que tenemos que hacer ahora, hacemos justo en el aumento de la vuelta anterior. 3 puntos y un aumento. Y repetimos el motivo 8 veces durante toda la vuelta. Aquí también siempre nos queda un punto. Es punto deslizado de la vuelta anterior y este punto no se teje. El último aumento nos tiene que salir justo en el punto anterior. Ahora vuelta número 6. El motivo que repetimos 8 veces son 4 puntos bajos y un aumento. Y aquí el aumento también nos coincide con los aumentos anteriores. Un aumento, 2 puntos bajos en el mismo sitio. Repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Vuelta número 7. El motivo que repetimos 8 veces son 5 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Dos, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos y un aumento. Ya tenemos 7 vueltas. Ahora vuelta número 8 es la última vuelta en este color de hilo y el motivo que repetimos en esta vuelta 8 veces son 6 puntos bajos y un aumento. Subimos un punto de cadeneta, empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos 6 puntos bajos, y ahora un aumento. Y repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Y esta vuelta ya vamos a cerrar con otro color de hilo. Así que el punto deslizado hacemos con el hilo en color marrón. Podemos cortar el hilo en color blanco.
Los dos extremos vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlos. Subimos un punto de cadeneta y en esta vuelta, es vuelta número 9, vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Deberíamos tener 64 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo, donde hemos hecho el punto deslizado, y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y esta vuelta también cerramos con un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta y vuelta número 10 vamos a tejer también un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero los puntos bajos vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta anterior, en la parte trasera. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Y también tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado y después hacemos otras dos vueltas más, vuelta número 11 y número 12, sin aumentar, pero tejemos el punto bajo en punto bajo entero, cogiendo las dos hebras. Solamente esta vuelta tejemos en la parte posterior del punto. Ya tenemos 12 vueltas. El motivo de la vuelta número 13 son 8 puntos bajos y un menguado. El motivo repetimos 6 veces. Después de la última repetición nos quedan 4 puntos. Ahí tejemos 4 puntos bajos. Vamos a empezar. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos 8 puntos bajos. 8 puntos bajos y ahora un menguado. Repetimos el motivo otras 5 veces más. Terminamos el último motivo y ahora tejemos 4 puntos bajos para terminar la vuelta. 4. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta y ahora vuelta número 14, empezamos con 4 puntos bajos. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta es un menguado y 7 puntos bajos. Empezamos el motivo de un menguado y ahora 7 puntos bajos. Y ahora otra vez un menguado y 7 puntos bajos. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Vuelta número 15. Subimos un punto de cadeneta
El motivo que repetimos 6 veces son 6 puntos bajos y un menguado. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos 6 puntos bajos. 6, un menguado. Repetimos el motivo durante toda la vuelta y aquí también después del último motivo nos van a quedar 4 puntos bajos. Así que tejemos 4 puntos bajos para terminar la vuelta. Vuelta número 16. Subimos un punto de cadeneta y esta vuelta empezamos con 4 puntos bajos. Ahora, el motivo que repetimos 6 veces es un menguado y 5 puntos bajos. Empezamos el motivo con un menguado. Y ahora 5 puntos bajos. Y repetimos el motivo otras 5 veces más. Vuelta número 17. Subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir 6 veces son 4 puntos bajos y un menguado. Tejemos primero 4 puntos bajos y ahora un menguado. Repetimos el motivo otras 5 veces más y aquí la vuelta también va a terminar con 4 puntos bajos. Tejemos el último punto bajo y ahora esta vuelta no vamos a cerrar con un punto deslizado. La vamos a cerrar de otra manera. Cortamos el hilo. Sacamos el punto. Enhebramos una aguja. Y ahora pasamos la aguja por el primer punto de esta vuelta. Y ahora volvemos a pasar la aguja por el último punto de esta vuelta, por dentro del punto. Y la sacamos hacia atrás. Y ahora podemos esconder el extremo. El extremo del anillo mágico también podemos esconderlo, igual que este, metiendo el hilo por dentro de la vuelta. La última vuelta vamos a hacer en la primera vuelta que hemos hecho en color marrón, en la parte delantera. Giramos la tortuga de esta manera. Ahora añadimos el hilo. Hacemos un punto de cadeneta. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Vamos a hacer esta vuelta en punto cangrejo. Punto cangrejo es como punto bajo, pero el punto hacemos en el punto anterior. Vamos a trabajar hacia atrás. Entonces, introducimos ganchillo en el punto anterior, dejamos el extremo dentro, entre el ganchillo y la hebra. Cogemos la hebra, sacamos hacia adelante y cerramos el punto. Y repetimos.
y tejemos un punto en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a cerrar esta vuelta de la siguiente manera. Sacamos un poquito el punto, sacamos el ganchillo. Ahora pasamos el ganchillo por el primer punto que hemos hecho, por el primer punto. Colocamos el punto en el ganchillo y lo sacamos hacia atrás. Colocamos el punto y lo sacamos hacia atrás. Y hacemos un punto de cadeneta. Cortamos el hilo, enhebramos una aguja y rematamos el hilo. Ahora vamos a coser la cabeza y las patas. Empezamos por la cabeza, enhebramos el hilo que hemos dejado después de cerrar la vuelta. Aplastamos la parte del cuello. La cabeza y las patas vamos a coser en la misma altura, contando desde el centro. Dejamos 3 vueltas y entre la cuarta y tercera vuelta cosemos el cuello. Y ahora las patas. También enhebramos una aguja. Dentro de las patas voy a colocar un trozo de alambre que tiene el mismo largo que la pata. Lo voy a colocar dentro para poder dar forma a las patas. Así que colocamos el alambre y ahora cosemos la patita en la misma altura que la cabeza al lado. Y la cosemos de la misma manera.
Cosemos esta, rematamos el hilo, lo escondemos dentro y luego otra patita cosemos por el otro lado. Y ahora las patas traseras cosemos igual. Primero colocamos un poco de alambre por dentro, enhebramos una aguja y colocamos la patita a 3 vueltas en la distancia desde el centro y las cosemos de la misma manera que las patas delanteras. Cosemos esta y después la otra. Así quedan las patas cosidas. Ahora les podemos dar un poquito la forma. Y ya la tortuguita está terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.